respiración, o además del ejercicio físico tiene una parte luego de relajación, todo eso va a ayudar mucho más al sueño, va a ayudar más al sueño, ¿no? Y claro, uno de los grandes problemas de las personas, en general de los adultos sobre todo, es el problema de sueño que viene por el estrés, o que viene por ansiedad, o que viene por la depresión. Sí, entonces, al final, todo esto se relaciona, ¿no? Y una de las maneras de solucionarlo es con esa interacción social. Así que ese ejercicio, esos programas de ejercicio, si además los hacemos de manera grupal, pues tiene una ganancia siempre mayor, ¿no? Entonces, muy interesante y muy chulo y con mucho ahí por hacer, ¿no? Claro, habías buscado artículos con la palabra persona mayor, pero luego realmente, por ejemplo, cuando has hablado de los datos, no teníamos datos de personas mayores, ¿no? Claro, por eso hemos empezado a partir de 60 años, ya que los datos que se registraban eran hasta 64 y es como, bueno, pues vemos que de 55 a 64 años va aumentando con respecto a las otras edades y hay que poner una edad de corte y claro, pusimos 60 años. Pero hemos tenido muchas limitaciones a la hora de encontrar estudios y hemos tenido que darle las vueltas muchas veces al estudio, porque en un primer momento buscábamos programas que reduzcan el uso de las benzodiazepinas en el adulto mayor, pero de eso sí que no hay nada escrito. Entonces nos hemos centrado en ver qué programas de ejercicio físico mejoran la calidad del sueño y por tanto reducir o sea, con los programas que había, que son pocos, pero claro. Entonces, bueno, pues dejamos la línea abierta para seguir investigando en estas cuestiones. Nos falta más educación para la salud, ¿no? Sí. Y más saber que hay otras vías mejores antes de tomar un fármaco. El siguiente trabajo era el tuyo ya. ¿El de Gema otra vez? Qué lío llevo. Sí, el de Gema. También muy interesante este trabajo de actividad física, pero me ha entrado una duda. Aquí dice, evaluar la frecuencia de la actividad física en tiempos de pandemia. ¿Lo habéis hecho durante la pandemia y en cuál de las olas? Lo hicimos en el 2021, más o menos entre septiembre y octubre, que ahí ya no estábamos confinados. Sí que habían restricciones, ahora mismo no me acuerdo en cuál de todas las olas, no sabría decirte, pero sí que aún habían ciertas restricciones, la gente pues aún teníamos muy presente, ¿no? ese periodo de confinamiento domiciliario, pero ya se estaba empezando a retomar un poquito ya la vida, ¿no? por decirlo de alguna forma. Claro, preguntas por la actividad física, pero no sabemos qué actividad física por eso, ¿no? ¿Qué tipo de actividad, con qué frecuencia o sabemos cómo, ¿no? Claro, sí que sabemos la regularidad, porque ahí preguntábamos si, por ejemplo, no hacían una vez a la semana, si hacían varias veces por semana. Por eso, una de las conclusiones o una de las líneas de investigación que proponemos es esa, que no solo hay que conocer la frecuencia, sino que hay que conocer qué tipo de ejercicio físico se hace, porque no es lo mismo hacer un trabajo con un grupo que estar entrenando de forma individual. No es lo mismo entrenar a una intensidad alta que a una intensidad baja. Entonces, esto también evidentemente va a tener una influencia sobre la calidad de vida. Claro, te preguntaba por en qué momento se hizo, porque, como todos sabéis, durante mucho tiempo las personas de otros grupos de edad pudimos salir a la calle y empezar a hacer las actividades que realizábamos, tanto ir al trabajo como incluso ir a la universidad, semipresencial primero, luego presencial, etcétera. Pero las personas mayores no pudieron volver a los centros de mayores porque estaban cerrados, no pudieron volver a las actividades deportivas que realizaban habitualmente en los polideportivos porque estaban cerradas, tuvieron un año entero. Entonces, aunque ya habíamos salido del confinamiento, para ellos hubo muchas restricciones que les impidieron realizar esa actividad, ¿no? Por eso te preguntaba en qué momento fue realizado el estudio, porque según cuando preguntemos, pues ahí también podíamos obtener unas respuestas u otras, ¿no? Y ya no solo esas restricciones, sino además las propias de la también, persona, porque hay que ser consciente de que las personas mayores
han tenido y siguen teniendo mucho miedo Claro. a ir a los centros, a juntarse con más gente, que poquito a poco parece que la cosa va yendo mejor, pero Claro, bueno, aún... el momento de la vacunación, o sea, ¿en qué momento se hizo el estudio? Pues Sí, eso, ¿cómo estábamos de vacunación? Septiembre, octubre del 21. Claro, por eso digo, ese también es importante. Y luego, claro, el pasar unos cuestionarios con tablet, o sea, a Es través una del ordenador, limitación. pues te deja fuera a un montón de gente que posiblemente Claro. quizá pues tiene menos acceso Sí. a muchas cosas, porque seguramente muchos de los presentes pudisteis hacer ejercicio mirando alguna aplicación, ¿no? Algún vídeo tutorial de alguien que se puso ahí a hacer vídeos súper interesantes, pero quien no tiene ese manejo no lo hacía. Entonces, claro, estamos con un grupo poblacional, pero nos estamos dejando fuera A bastante gente. a bastante otra gente que posiblemente los datos irían aún peor, ¿no? De actividad física, ¿no? Pero muy interesante, porque ahí tienes un trabajo Muchas gracias. muy chulo, Muchas muy gracias. chulo. Bueno, y Ainhoa, ya has dicho que esto es un trabajo dentro de un trabajo más grande, y que habéis cogido un grupo de personas que no tenían relaciones sociales. Pero no he oído, o si lo has dicho no me he dado cuenta, cómo evaluabais eso, o si lo habéis evaluado, Sí, o me lo he inventado yo. No, sí. Al final el trabajo grande sí que busca no solo la mejora de la depresión, la ansiedad y el estrés, sino también la soledad no deseada. Y esto lo hemos medido a través del UCLA, cuestionario UCLA, y ha sido también una criba para ese trabajo más grande a la hora de aplicar la intervención. Entonces, a lo mejor la forma de expresar no ha sido quizá del todo correcta, no que no tengan relaciones sociales, sino personas que vivieran aisladas o que viven solas realmente. La intervención busca mejorar no solo la capacidad física, sino también el estado emocional y esa percepción de soledad de personas que no tienen apoyo. No he visto, quizá lo has dicho y tampoco me he dado cuenta, 17 personas han participado, pero no sé cuántas eran mujeres. Sí, hasta ahora estaba puesto en el día, eran 23 las que habíamos medido hasta el momento, y luego de esas 23 para este trabajo nos hemos quedado con 17 por los criterios de... ¿Y cuántos son mujeres? No estaba puesto. Hay mayoría de mujeres frente a hombres, bastante más. Hay dos, tres hombres creo en el estudio, sí, 2, 3 hombres en el estudio, y el resto son todo mujeres. Luego el estudio además debemos mirarlo con mirada de género. Claro, no solo es que haya una heterogeneidad en cuanto a los propios resultados de funcionalidad y del propio DAS, sino que básicamente estaríamos hablando de mujeres porque los datos de hombres son menores. Claro, la idea es conforme vayamos, al final la muestra está entrando por goteo. Entonces, conforme vaya creciendo esa muestra, poder hacer grupos y ver si hombres y mujeres, como hablábamos al principio, ¿no? Que en el caso de los valores de estrés, en las mujeres eran mayores frente a los hombres, o sea, ver también el género si puede tener algún tipo de... Claro, hasta que no tengas una muestra más grande Claro. no puedes hacer esas divisiones. Claro, a nivel estadístico, pues no... ¿En qué momento se hizo el estudio? Esto ha sido ahora, al empezar. O sea, ahora empezamos a medir a la primera persona en noviembre del 2020 y a partir de ahí, pues conforme nos van derivando desde el centro de salud, vamos midiendo. Por eso la muestra entra por goteo, pero es un estudio de ahora, está en marcha. Vale, valido también para ver, como le he dicho a ella, ¿no? Por los momentos en este caso, de la pandemia. nosotros vamos a entrenar a las casas, con lo cual claro, llevamos mucho cuidado con el tema de todas las restricciones que hay y demás. Ahora ya no hay, pero llevamos mucho cuidado pues en cuanto a las mascarillas, el spray, todas estas cosas. Muy interesante, mucho trabajo. Solo una cosa, sobre todo en el caso de las mujeres, hay muchas que están encantadas de vivir solas. Sí. No solo, o sea, vivir solo no quiere decir sentirse solo. Sí, y de para hecho es muchas algo... de ellas es su mejor momento de su vida, porque por fin su tiempo es de ellas y su espacio. Sí, esa es una pregunta que ¿no? a veces aparece o sea, una respuesta que ha aparecido en alguna ocasión y es estoy sola pero no me siento sola. Claro, claro. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque hay otra mesa. Un comentario también para el último de los trabajos de Gemma y su equipo. Muy interesante también ese entrenamiento a domicilio de estas personas con enfermedad crónica de larga duración, con problemas de movilidad
y que si no fueseis allí a hacer el ejercicio, pues no lo iban a hacer, ¿no? Has hablado de que también tenéis datos de cuidadores, pero o sea, ¿también les preguntabais a los cuidadores, por otro lado, a los profesionales, a las personas mayores y a sus cuidadores? Sí, bueno, los datos de los cuidadores, la sobrecarga del cuidador. El ZARID. Sí, el ZARID, que son unos resultados que se publicaron en el 2020 más o menos, y la sobrecarga de los cuidadores se evaluó mediante el ZARID. Y sí que vimos que hubo una reducción significativa de esa sobrecarga, que sobre todo coincidió con esas fases de entrenamiento que he estado comentando, en las que íbamos nosotros a la casa, esa fase de entrenamiento supervisado, que además coincidió con mejoras en su funcionalidad, en la funcionalidad de los pacientes. Claro. Y que se ha visto ahora reflejado también con los comentarios que los pacientes y que los médicos han ido reportando. Claro, por ahí salía alguna foto, supongo que la persona que hacía el entrenamiento sujetando a esa persona mayor, ayudándole a hacer el ejercicio. Yo me imaginaba, pues si están ahí los cuidadores, pues se puede entrenar a los cuidadores para que sigan haciendo esa actividad cuando vosotros no estéis, porque claro, iréis cuando se pueda, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada tanto, pero ¿y luego qué? Luego el programa se acaba, pues entrenar a los cuidadores para que puedan hacer muchos de esos ejercicios que tampoco son tan complejos, ¿no?, en esta población concreta, ¿no? Sí, de hecho, en las sesiones autónomas, que eran las que se pautaban previamente, se les daba una hoja con los ejercicios, y en la última sesión, pues si entrenábamos lunes y miércoles, la autónoma tocaba viernes. Entonces, durante los últimos 5 minutos de esa sesión del miércoles, si había un cuidador, paciente y cuidador, nos reuníamos con ellos y les explicábamos los ejercicios, incluso hacíamos un ejemplo de cada uno de los ejercicios para que quedara claro, y sí que en muchas ocasiones eran los cuidadores los encargados de pues, estar con ellos, ayudarles y demás, porque además muchas veces coinciden con que son familiares. La gran mayoría eran familiares, entonces bueno, pues en ese sentido también pues hay una mayor implicación. Claro. Muy interesantes. Todos estos trabajos muestran que somos seres biopsicosociales y que necesitamos trabajar todo a la vez, ¿no? Entrenamiento cognitivo, pero a la vez físico-funcional, pero a la vez esa parte afectiva, ¿no? Y si somos capaces de llegar a esas personas más mayores que viven solas, esas personas más mayores con problemas de enfermedad crónica en sus casas, o atraer a los centros porque hacemos programas que sean interesantes, ¿no?, y que motivemos y superemos barreras, pues podemos hacer mucho, porque las personas preferimos quedarnos a vivir en nuestras casas mientras sea posible y tenemos que ayudarles a mantener esa funcionalidad, ¿no? Como he dicho antes, tenéis mucho trabajo, los psicólogos también tenemos trabajo, también aquí podemos colaborar, pero hay muchas cosas muy interesantes y os felicito por las comunicaciones tan chulas que habéis traído. Bueno, un aplauso para ellos.